porque acá en el programa se debate permanentemente qué pasa con las leyes de trabajo en Argentina y vos sos un impulsor de la ley del contrato laboral en Argentina. Sí, yo fui uno de los redactores. Como te puedo hacer una pregunta, honestidad y tampoco con mala leche, como se le ha dicho a Sarabia, Sí. ¿te haces cargo que es media complicada esa ley o no? Lo que pasa es que la realidad cambia. Dale. Nosotros esa ley la hicimos en 1975 y logramos en ese momento el 50% del ingreso para los trabajadores y el 50% del ingreso para los empresarios. El mundo cambió, hay que cambiar las normas, pero hay que tener en claro, en el medio del cambio de las normas, que no puede haber desprotección de los más débiles. Tiene que encontrarse un adecuado equilibrio que defienda el sistema laboral, el sistema empresario, que haya inversiones. Yo soy uno de los que siempre sostiene el tema de las inversiones. Vuelvo a mi obsesión que es gas y petróleo. Está bueno, Carlos, porque me dormiste con esto. Me saliste y me ganaste. No hay forma. O sea, le hicieron el 75 y tendría que haber cambiado, definitivamente. Escuchame, no hay forma en la Argentina de que tengamos, por ejemplo, una planta de gas licuado que cuesta 7.000 millones de dólares y la pague el Estado. ¿Con qué plata? La tiene que pagar el capital privado. Entonces hay que buscar nuevas normas de negociación. Neuquén las encontró. El sistema petrolífero privado y público con el sector sindical encontraron soluciones. Hay que buscar soluciones. Hay que conversar las soluciones en cada sector. Pero no puede haber imposición que implique una pérdida de los sectores más débiles. Vos la reforma laboral, te reitero, porque si yo estuviese en el gobierno, o sea, lo llamo un tipo como Rucauf. En todos lados se llaman... No, pero pará, Carlos, no, Carlos, ninguno, Carlos, para charlar en off. Nosotros los periodistas permanentemente charlamos entre nosotros. Che, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece? ¿Por dónde voy? Me pasó, charlé con Martín, charlamos permanentemente, intercambiamos opiniones. Entonces mi pregunta es, a nivel reforma laboral, de lo cual todo el tiempo estamos hablando, ¿vos harías una reforma? ¿Crees que Argentina necesita una reforma laboral? Sí, pero no una reforma laboral impuesta por las circunstancias, porque el drama es que en la búsqueda de lo urgente a veces no hacemos lo profundo, lo necesario. ¿Hay que hacer una reforma laboral? Sí. No hay que hacer cualquier reforma laboral, no hay que embarcarse ideológicamente en busca de una reforma laboral, hay que encontrar una forma que un señor que tiene una pyme pueda tomar con tranquilidad un obrero sin que le implique un incremento de costo monstruoso, porque entonces el señor de la pyme no toma ningún obrero. Busca un pariente y lo pone en la empresa. ¿Escuchaste eso, Pedrini? Nunca le podemos encontrar la vuelta. No sé, Silvia, ¿cuál es tu mirada de la... ¿Vos harías una reforma laboral en Argentina? Creo que antes de hablar de la reforma laboral hay que hablar de cómo se crea trabajo a nivel del desarrollo del país. ¿Qué modelo de país queremos desarrollar? Porque en realidad, yo digo porque el señor fue parte de un gobierno que destruyó nuestra industria nacional. Claro. ¿No? Entonces creo que cuando hablamos de las cuestiones de fondo hay que pensar de que fue un gobierno que vendió YPF, digamos, o sea, que vendió esas joyas de la abuela que teníamos, ¿no? Y no pudo con Aerolíneas Argentinas, pero estuvo ahí nomás, intentándolo. ¿Qué pasa? Sí, claro, está bueno esto, sí. Digo porque hay que pensar también en qué modelo de país queremos. Vos, o sea, cuando uno dice, bueno, el sistema ferroviario, ¿no? Que hoy estemos dependiendo tanto también del gasoil para transportar. Sí. Creo que ahí nosotros tenemos también que reflexionar qué modelo de país queremos, porque evidentemente el mundo cambia, nosotros no negamos que el mundo cambia. Ahora, no se puede ir siempre por los derechos de los más débiles, los derechos de los laburantes. Hoy un laburante que cobra un salario mínimo vital y móvil, cobra la mitad de la canasta básica. O sea, esa es la realidad en la que estamos. Entonces, ponerse a discutir primero la reforma laboral cuando en realidad lo que tenés que discutir es otra cosa. Y para eso sí hace falta que sectores empresarios también piensen un poquito más, no en sus bolsillos o llevarla afuera, sino decir, bueno, a ver cómo vamos, por supuesto, y desde la política y la dirigencia política. Hay un conjunto de cosas para pensar. Ahora, si nosotros vamos primero por la reforma laboral, es como ir primero por el problema del ACAMPE. El ACAMPE es un emergente de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, la situación de los laburantes, las pymes, su primer problema no es la reforma laboral. El primer problema de la pyme es que hace 10 años, del gobierno de Cristina también, ¿no? Digamos, fueron golpeadas las pymes. No es una cuestión, digo porque si no, es como que las cosas parecieran que son parciales. Estamos discutiendo, no sé, por partes. Y acá, por lo menos desde nuestro punto de vista, no se discute por partes. Hemos llegado a estos niveles de pobreza y desocupación por la responsabilidad de la dirigencia política que tuvo, digamos, responsabilidades no de ahora,
fue Macri solamente. Digamos que la pobreza, a ver, el propio Alfonsín decía, con la democracia se cura, se come y se educa. Bueno, evidentemente la democracia tiene varias deudas con la sociedad. Abriste una ventana hermosa para charlarla, porque Ruckhoff quiere contar o dar una mirada. Vos sabés, Carlos, que hay un sallo puesto en el gobierno de Carlos Menem. Sí. Vendieron todo, todo. Claro. A ver, Bueno, está mira, bueno hablando, la señora hablaba de la joya de la abuela. Yo voy a recordar a mi abuela. Mi abuela vivía en Mar del Plata y durante 40 años pidió teléfono a la empresa telefónica estatal. Murió sin tener teléfono. Esto que tenemos en los bolsillos, esto nació con Carlos Menem. Carlos Menem, los últimos 7 años de su gobierno, tuvo 1% de inflación anual. Anual. Digo para que lo retengan los televidentes, que seguramente les parecerá mentira, que lo busquen en internet, porque está todo ahí. 1%. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué decís que el celular empezó con Menem? Porque es el cambio que se hizo en materia tecnológica al privatizar la telefónica, es el resultado de lo que viene después. En la época en la que yo era joven, vos todavía YPF, por ahí no habías nacido. YPF, por ejemplo, ¿por qué? No, pero déjame, yo estuve en contra de la privatización de YPF y de la de gas. Yo no estoy de acuerdo con todo. Pero lo que quiero es decir, primero, que ese gobierno le dio a los que menos tenían lo más importante, que es estabilidad, que nunca más se vio, ni antes ni después. Segundo, que se dio servicios que no se daban. Vos comprabas en aquella época, te decía, cuando yo era joven, un departamento en $30.000 y valía 45 si venía con teléfono. Y si pagabas $3.000 de coima, te cambiaban el cable de teléfono de arriba de la terraza y lo cambiaban de departamento. Y mucha gente de mi generación sabe que lo que estoy diciendo es absolutamente verdad. Es obsoleto pensar ya hoy, ¿entendés?, en la estatización de los servicios públicos generales. Hay algunos que sí tienen sentido y otros que no lo tienen. Pero esto ya está demostrado en el mundo. ¿Pero vos creés que hay algunos que deberían ser estatizados? Estatizados o estatales, generalmente y en cada contexto, digamos, particular. ¿U otros dados la a empresas? energía. Chile no privatizó el cobre, por ejemplo, y privatizó muchísimos otros servicios. Nosotros tenemos unas aerolíneas argentinas que no puede competir. Hay áreas, la economía está globalizada. Yo no voy a hablar, en este. ¿Hay que privatizar aerolíneas? ¿Te puedo contestar a vos, Pregúntale por vos, favor? porque no me responde. Bueno, pero te pregunta Diego esto, Graciela. Si hay que privatizar aerolíneas, sí, claro, por supuesto. Bien. Por supuesto. Bueno. Sí, es una de las empresas públicas Como Macri, que igual, más... igual que Macri. Por eso no puedo... Oíme, Pero, No, pero piensa igual, te voy a explicar. Sí. No me vuelvas a invitar si realmente no lo frenás, porque yo no puedo hablar seriamente Graciela. de esa manera. Lo que quiero decirte, yo no soy Macri ni hablo como Macri. Te habrás dado cuenta que tengo suficiente autonomía, cosa que el señor no tiene. ¿Entendés? Entonces No se digo, nota igual. sí hay que privatizar una empresa, está bien, Graciela, una perdón. empresa que te da Se puede hacer una pérdida. pregunta. Yo no recuerdo, ¿alguien sabe la cantidad de pérdida diaria que da Aerolíneas Argentinas desde hace siempre? Pero una pregunta, perdóname, Graciela. ¿le puedo decir Pero algo? dame un segundito. Yo también. Vamos a suponer esto, y esto va también para vos, Graciela. Digo, si ella piensa que hay que privatizarla, ¿cuál es el problema? Y si Claro. vos pensás que hay que dejarla estatal, ¿cuál es el problema? Digo, si Exactamente. ella piensa una Que- cosa y vos pensás está otra. bien, que hay ¿Qué? dos- Perdóname, ¿te acaba de insultar a tu familia? No. ¿Vos estás diciéndole Bueno, algo? te respondo. Entonces digo, Exactamente, ¿cómo no nos no, vamos? Perdóname. Si a mí me contesta así, yo acepto la contestación Pero- y puedo seguir discutiendo. Ella no se banca una pregunta. No, bueno. Lo que yo Perdón, digo ¿sabés qué el haría? futuro- Recomendaría... que el futuro, Alejandro, Está bien, el de Dieguito. mis hijos y el de mis nietos, también va a tener que ver con dos proyectos de país, dos modelos de país. Para mí, que es lo que discuto, y por eso quiero preguntarle, para tener claro cómo opina cada uno, me gusta sacarse las caretas, nada más, me gusta ir de frente. Yo decirle no a la tengo gente caretas, lo que yo tengo opina. Por cara, eso no caretas, pregunto, ¿entendés? Está bien, bueno, digo. que para mí un país mejor es con un aerolíneas argentinas, Bueno, es un pero- orgullo y bandera nacional. Diego, ¿puedo decir Punto. algo? Macri quiere privatizarla, es coincidente, Pero nada vos más fijate- coincidente. Está bien, Yo no pero soy macrista, es solamente Mira, coincidente. vos quiso- sabés lo que le pasa a este país, esta grieta, porque lo que se está demostrando Grieta, sí. es la grieta, pero es la misma grieta que estamos viviendo todos los argentinos con un presidente y una vicepresidenta que están Ahí va. separados de hecho, Ahí va. ¿entendés? Y el país necesita que se junten Ahí va. para lo que la señora está planteando. Necesitamos un proyecto de país. Ustedes saben la cantidad de gente, y esto está medido no por mí, sino por la Universidad de Belgrano, que si pudiera irse del país hoy se iría. Estamos hablando de jóvenes. El 50% de los jóvenes opta, si pudiera, por irse del país. Estamos destruyendo
un país que no termina de ser nación y no podemos construir una nación. No se puede construir una nación con gente que no tiene futuro. Y esto es lo que nos está pasando. ¿puedo hacer Además, una pregunta? cortito Ale, así, porque tengo que ir un corte y muy después seguimos. corto. Dale. Me parece que este debate de aerolíneas es el debate que degrada a la Argentina en el Claro. sentido, pero en el sentido de que discutimos la fachada. Fíjate lo que dice Diego, ¿no? La bandera, mis hijos. Y puedes estar a favor o no de la privatización de aerolíneas. Pero fíjate que lo que no se debate es, che, ¿cuánta gente viaja? ¿Cuánta conexión entre las provincias hay? ¿Cuántas personas tienen posibilidad de subirse a un avión y no subirse? Si vos tenés que sostener una aerolínea de banderas, y esta es la pregunta que te hago, Diego, si vos tenés que sostener una aerolínea de banderas, pero eliminar toda la competencia para que la gente pueda circular, ¿tiene sentido en función de Te nuestras pregunto personas? bien. ¿Entendés? Entonces lo que tendrías que decir es, si nuestra aerolínea no puede Fernando. competir de ese modo, ¿no tendremos que revisar el formato de nuestra aerolínea? Claro. ¿Por qué sostener una aerolínea de banderas para que viaje menos gente? ¿Por qué sostener una aerolínea para que Bueno, baje deja picando la más pregunta, caro? Diego. No, déjala,